Pero primero vamos al trono de la gracia y pedir asistencia. Querido Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, alabándote, glorificándote, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Redentor. Así como en la creación, 5 días pusiste todo en orden para el hombre, para el sustento de él. Has dado tu palabra también para el sustento de tu pueblo. Y aquí estamos con hambre. Como dices en el libro de los Salmos, abre tu boca y te la llenaré. Como niños recién nacidos desean la palabra, esa leche espiritual. Oh Padre, deseamos de ti. Queremos conocerte más. Queremos amarte más de acuerdo al conocimiento de ti, Señor. Padre, sabemos que la caída ha afectado a toda nuestra integridad y nuestro pensamiento, Señor, como tú has dicho en tu palabra, se entenebreció. Y necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos comprender estas realidades espirituales que tú has puesto para tus hijos, estas cartas de amor, para que tu pueblo te conozca y sepa quién es Él y quién eres tú, Señor. Edifícanos, Padre. Si es posible, repréndenos si no estamos caminando en tus caminos. Fortalécenos. Danos esperanza, Señor. Guíanos. Necesitamos de ti esta mañana y todos los días, Señor. Pero aquí estamos, Padre. Te pido que me des sabiduría para poder dar respuesta o iluminación de tu palabra hacia tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Humildemente te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Estamos mirando en el capítulo 3. Ya Pablo había tocado sobre dos herejías que comenzaron a formarse al principio o en la infancia de la cristianidad, y una de ellas era, ya sabemos que era los judaizantes, que ellos decían que ley más Cristo. Pero había otra herejía que eran los gnósticos, con su filosofía neoplatónica. Pero lo que tienen en común es de que todos los dos se enfocan en la carne, en lo exterior. Y como leímos aquí en el 2:23, ya sabemos que lo que es común a toda religión en el mundo, que obvio viene de la religión del misterio, Babilonia, lo que tienen en común es de que no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Dice que esto no procede de Dios. Y esos dos grupos estaban causándole problemas a la iglesia en Colose y a la vecindad de esa ciudad, diciéndoles que no, necesitas otras cosas más si quieres estar completo. Hermanos, no ocupamos nada más, porque todo esto son doctrinas, mandamientos de hombres. La fuente no es inspirada, sino que procede de los corazones caídos de los hombres que tienen algo en común. No comas, no toques, prende velas, etc. Cosas que todas se destruyen con el uso. Se nos ha dicho que en ciertos días no podemos comer carne. La Escritura dice, no, mandamientos de hombres. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación o apariencia de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, asceticismo o el golpearse, flagelarse, pero que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hermanos, déjenles digo una realidad. ¿Por qué México está en la condición en que está? Yo me acuerdo que mi madre me decía, gracias a Dios que los españoles trajeron la fe.
Ahora, ustedes miran el resultado de la fe en esta sociedad, donde ahora se tratan peor que un animal, donde se descuartizan ya sin ni un sentimiento humano, donde el mundo religioso y también el gobierno están corrompidos, los dos son ávaros. ¿Por qué entonces, si la fe vino a México, México está en un estado inferior aún a los coreanos o a los vietnamitas, que ellos ni siquiera creen en Dios? Ellos creen en nomás en la nirvana, no hay un Dios personal, pero moralmente viven una vida superior a aquellos que se dicen conocer a Dios y tener el evangelio, el catolicismo. Entonces, si vamos a mirar la moralidad, entonces es verdad el budismo y el catolicismo no es verdad. No. El problema es por qué la gente no ha cambiado. Es religiosa. Si hay algo que es común a toda sociedad, que ahora se están volteando, porque ahora la gente, desde que inventaron la filosofía de la evolución, se han vuelto hedonistas, que viven para los placeres y dicen que son irreligiosos. Pero de antes de esto, todo el mundo era religioso, desde las sociedades más avanzadas hasta más primitivas. A los aborígenes de Australia, a las Amazonas, donde todavía hay tribus que desconocen la modernidad, son religiosos. Pero ¿saben qué tienen en común? Que todos se concentran en no comas, no toques, no bebas, abstente, observa. Eso es común, porque tienen una ancestría común, Babel. Cambió de nombre de acuerdo a la confusión de la lengua, pero el método sigue siendo humano. Por eso dice aquí que es conformidad a mandamientos y enseñanzas o doctrinas de los hombres. Y Pablo le está diciendo a los colosenses: no se dejen sonsacar, no se dejen guiar por el mal camino humanista, porque el ser humano es antropocéntrico. Busca nomás lo que él puede hacer por sí mismo. Miren, hermanos, el hombre quiere ser moral, el hombre quiere ser ético, el hombre quiere ser una buena persona para que tal vez pueda ir al cielo, pero todo está basado en mi comportamiento. Y yo me vuelvo mi propio redentor basado en lo que yo hago. Fíjense, en el libro de Marcos, ahorita les digo dónde. Marcos estoy seguro que va a ser el capítulo 7. Ahorita se lo digo. Yo sé que lo tenía subrayado. Yo sé que aquí está, pero bueno, déjense les digo cómo va. Que los fariseos, ellos se enfocaban solamente en ciertos rituales. Las vasijas tenían que lavarlas de una cierta manera. Las alcantarillas para el agua también. Cuando iban al mercado tenían que venir a su casa y purificarse como un ritual, porque habían pisado este suelo o polvo pisado por los gentiles y de hecho estaban contaminados. Si ellos estaban en el mercado y se comían un mosquito, se tenían que hacer hasta vomitar, porque ese mosquito tenía sangre.
Y la ley prohibía el comer sangre. Así de que se hacía hasta vomitar para expulsar ese mosquito para que no se contaminaran. Y hacían muchas cosas que ya la ley nunca les había dicho que hiciera. ¿Por qué? Porque Israel se rebajó al nivel de las naciones alrededor de ellos. Métodos. Y como dice Colosenses, no se han sujetado a la cabeza, que es Jesucristo. Así que nos dice en Colosenses, hermano, de que eso tiene apariencia de sabiduría, maltratan el cuerpo, y de hecho se nos ha dicho de que aún ellos adoraban ángeles, a dignitarios, pero que no pueden detener los apetitos de la carne. Y es lo que aquí puse: las regulaciones religiosas, mandamientos de hombres, no pueden detener los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Miren, hermanos, todos nacimos con una inclinación a la maldad. Cuando la Biblia o en teología nos llama que nacimos con el pecado original, no estamos hablando del pecado original que cometió Adán y Eva. Estamos hablando de la repercusión de ese primer pecado, donde toda la posteridad de Adán, todos nacemos con una inclinación hacia la maldad. Y no importa a cuál religión vayas, te van a dar reglamentos exteriores, tus esfuerzos para que puedas dominar tu carne. ¿Sabes qué? Fracasarás. ¿Por qué los narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos es un fracaso? Se ha vuelto un negocio, obvio, pero ¿por qué fracasa? Porque no cambian tu corazón. Dios está interesado en darles un corazón nuevo. Él quiere una transformación, no una reformación. Y esta gente trata de controlar sus deseos carnales de beber o de drogarse por su esfuerzo humano o porque otros llegan a su alrededor y le dan soporte. Sí puedes, pero ok, hermanos, hay mucha gente en el infierno que nunca tocó el vino o el alcohol. Te quieren mantener fuera de la botella, pero no fuera del infierno. Así es que la religión lo que tienen en común es que regulan tus acciones de acuerdo a tu esfuerzo. Pero Pablo le estaba diciendo a los colosenses: no, ustedes no son así. Ustedes son diferentes. Ahora en el 3 dice: si habéis, ¿ahora qué? Resucitado. Eso se refiere a la regeneración. La Biblia dice claramente que el hombre está muerto en pecados y delitos. No está herido. Muerto. No está flotando en el agua y pasa un barco y le tiran un salvavidas y el que se lo tiró le dice: te salvarás si agarras el salvavidas. La palabra nunca te dice que estás herido. Eso se llama el semipelagianismo, o que nada te aconteció. Estás totalmente vivo. No, porque la palabra dice que estás muerto. Ese es el pelagianismo. La Biblia te dice que estás muerto en pecados y delitos. Aunque externamente, biológicamente andes caminando, espiritualmente estás en un ataúd en tu corazón. Fíjense, guarden su lugar. Vamos a capítulo 2 de los Efesios. Porque los Colosenses y los Efesios son cartas hermanas. Porque allí te dice básicamente lo mismo, fueron escritas desde el mismo calabozo. Y Él os dio vida. Y eso es consistente con lo que la palabra dice. Si estás muerto, necesitas vida. Si no estás muerto, no ocupas vida. Entonces no ocupas salvación porque estás vivo. La palabra dice no. Dios cuando le dijo a Adán: el día que comas de este fruto, de cierto moriréis. Dios se refería a una muerte espiritual, y por eso el hombre está en la condición en que está muerto en pecados y delitos. Pero sí, puede ser religioso. Podemos mirar que Caín que creía en Dios, pero él nunca aceptó el camino de Dios. Nunca aceptó una sustitución. Él quiso instituir su propio método de agradar a Dios, y obvio que no le agradó a Dios y fue rechazado.
Desde ese momento que el hombre pecó, toda la posteridad está muerta. Y aquí dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era la condición del ser humano. Si eres nacido de lo alto, como dice Colosenses, si has resucitado, esto era tu previa condición. Estabas separado de Dios, ibas rumbo al infierno. Pero como Dios, cuando Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, cuando Él habló luz a tu vida, entonces la luz de la vida fue causada en tu corazón. ¿En cuáles anduvisteis en otros tiempos? El comportamiento del mundo siguiendo a la corriente, el comportamiento de este mundo que es arrastrado conforme al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, el espíritu que ahora obra o opera en los hijos de la desobediencia. Y van a mirar que en Colosenses también se repite esto: los hijos de la desobediencia. Esto era la condición previa tuya. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, por cual nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Y es lo que está diciendo a los colosenses. No se dejen acarrear por estos falsos maestros que no nos van a acercar ni van a poder derrotar los impulsos o los deseos de la naturaleza caída. Miren, hermanos, el mundo está en la carne. Dios dijo sobre los antidiluvianos: los destruiré porque el hombre es carne, muerto espiritualmente. Pero ahora que eres cristiano, ya no estás en la carne está en ti. Es muy diferente. Ahora todavía hay una isla de maldad en tu corazón, cuando el mundo es total, es un continente. El hombre está en la carne, ahora la carne está en ti. Ahora, como ellos no pueden refrenar, por eso les digo la condición de México, porque la religión que trajeron los españoles nunca, porque solo el Espíritu de Dios puede frenar tu maldad. Y como el Espíritu Santo está ausente y una religión nos trajeron aquí, la maldad reina supremo aquí, porque están muertos en pecados y delitos. La religión no ha hecho nada para mejorar la condición de México, porque han traído una religión babilónica. No es una religión, es una religión. Cristo no es una religión. 18:4 del Apocalipsis dice sobre la gran Babilonia: pueblo mío, salgan de ella y no participéis en sus fechorías, para que no recibáis de las mismas plagas. Dios demanda que todos aquellos que han nacido en un sistema babilónico, no importa qué nombre le pongas, que salgas de ella y vengas a Jesús, porque Jesús no es una religión. Él te da vida, Él te da el Espíritu. Amén. Es muy diferente. Por eso cuando la gente te dice: ¿usted a qué religión pertenece? Yo no pertenezco a una religión, yo soy salvo por la gracia de Dios. Yo tengo un Salvador, no religión. Yo no tengo métodos, tengo una relación con Dios, una relación de vida. Y los colosenses, ahora pues, si habéis, esto es algo condicional, si habéis, si en realidad, porque déjenles digo que no todos los que asisten a las iglesias los domingos son de Dios. Ya hemos dicho muchas veces que un día, y no van a ser pocos, sino que dice va a ser una gran multitud que le dirá: Señor, Señor. Muchos me dirán, pero la respuesta será: yo nunca te conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Así de que aquí le está hablando, como le dice a las iglesias en el Apocalipsis: el que tenga oídos que oiga. Sí, si tú oyes, si pues habéis resucitado, si has nacido de Dios, juntamente en unión con Cristo, porque su muerte fue tu muerte y su resurrección fue tu resurrección. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, nos dice Pablo en Efesios. Falta que nuestro cuerpo siga nuestra posición, pero ya estamos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si esto es una realidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? No tienes que ser complaciente.
no tienes que hacerte amigo del mundo. La palabra de Dios te dice claramente que el que se hace amigo del mundo y sus sistemas se constituye enemigo de Dios. Cristo dijo, ustedes no son del mundo, mas yo los he escogido del mundo. Y los he puesto para que vayan y den fruto. El cristiano es un peregrino, nos dice Pedro. Pablo dice que es un soldado que no se involucra en las cosas de la sociedad, sino que está enlistado en el ejército de Dios y hace todo para agradar a su comandante supremo, que es Jesús. Él dice, no se vayan a complicar la vida siguiendo estas vanidades, estos comportamientos que tienen apariencia de ser muy religioso. Cuando la gente camina largas veredas sin zapatos, se mira como que es muy piadoso. Pero ¿de qué te sirve de ser fanático si no es de acuerdo al conocimiento bíblico? Pablo decía lo mismo. De hecho, él hacía lo mismo. Él perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, porque él pensaba, como dice Jesús, que llegará el momento en que pensarán de que le rendirán favor a Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo que era correcto, pero hasta que tuvo un encuentro con Dios se dio cuenta de que estaba en un error. Así como nosotros, hermanos, un día comprendimos por el Espíritu de Dios que en el sistema en que habíamos nacido estaba erróneo. Estabas nomás patinando, no te llevaba a ningún lado. Todo esto, hermanos, le dice a los colosenses, no participen en esto, porque lo que ustedes tienen que enfocarse ahora como personas espirituales es enfocarse en Dios. El mundo está enfocado en lo natural. Ya les he dicho que un cerdo no puede mirar hacia arriba porque fisiológicamente no fue hecho por Dios para mirar hacia arriba, solo puede mirar hacia enfrente, a lo horizontal, no a lo vertical. Y nosotros también, hermanos, éramos como esos cerdos donde no podíamos mirar los ojos hacia arriba al Dios verdadero. Caminábamos por lo que los ojos mirábamos. Todo aquello que era apetitible para nuestros deseos y concupiscencias y pensábamos que era grato y algo bueno para nosotros, eso seguíamos. Pablo dice, no más. Ahora ustedes han nacido, han resucitado con Cristo. Ahora tienen que buscar. Buscar no es tropezarse, como dice sobre los verdaderos conocimientos de Dios. Nos dice Proverbios, tienes que escarbar, tienes que usar tu pico, tu pala, tu barra, lo que tengas que usar. Pero ahora Dios te manda a ti de que busques. No es opcional, hermanos, porque si le llamamos Señor, Dios no te está pidiendo tu opinión. La palabra del Señor es autoritativa y tiene la autoridad para poner obligación sobre tu vida. Y si no estás obedeciendo la palabra del Señor, estás en una gran desobediencia. La palabra del Señor tiene autoridad para poner obligación sobre ti y sobre mí, porque proviene de Dios. Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y aquí el mandato, cuando tú dices, es que yo no sé la voluntad del Señor, ok, ¿quieres saber una? Busca las cosas espirituales. Ahí está una. Busca las cosas de arriba, no lo terrenal. Lo que busca la faz de Dios. Eso era lo que los reformadores decían, coram Deo, vivir bajo la mirada de Dios, buscar las cosas de Dios. Eso debe ser nuestra iniciativa y deseo de vida. Mirar. Como cuando tú vas con tu patrón y él te dice qué es lo que tienes que hacer y lo haces. Así también tienes que buscar la paz de Dios y mirar a ver qué es lo que Él desea de tu vida. Hermanos, ustedes no fueron salvados de una condenación certera para que ustedes hagan y vivan su vida como gente común del mundo. Eso no es el propósito. Dios te salvó para que le sirvas. Dios te dice que antes eras esclavo del pecado,
que te regías por tus concupiscencias, y ahora Dios te dice que ahora has llegado a ser esclavo de la justicia, y un esclavo no tiene voluntad por sí misma, sino hace lo que su amo le dice. Antes, ¿cuál voluntad tenías? Tú seguías, como dice aquí, la corriente del mundo de acuerdo al príncipe del poder del aire. Tú hacías lo que Satanás quería, aunque se oiga feo, pero es una realidad. Ahora, ¿cómo es posible de que ahora decimos que Dios nos ha salvado y vamos a vivir autónomamente o independientemente de Dios? Dios te dice, no, estás equivocado. Ahora te mando de que busques las cosas espirituales. Busca las cosas espirituales arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y ya sabemos que Dios es espíritu. Cuando Él habla sobre diestra, siniestra, arriba o abajo, o cuando Él habla de sus manos o de sus pies, no está hablando de un punto de vista físico, porque Dios es espíritu. Cuando estamos hablando de la diestra, estamos hablando de un lugar de autoridad. Y la autoridad de Dios fluye de ese trono, y tú tienes que sujetarte a la cabeza, a la autoridad, para que cuando Él te mande algo lo hagas. Para que lo hagas. Así es de que tienes que hacer dos cosas: buscar, que no es fácil, pero tampoco es imposible, Busca, y cuando encuentres, pone la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Hay tres grandes enemigos del cristiano. Primeramente, no vamos a decir que cronológicamente, pero yo pienso que el peor enemigo es la carne. Ese pecado que está en ti. Porque si no hubiera pecado en ti, Satanás no tuviera nada contra ti, ni el mundo te apelara. Pero que es tu carne, Satanás pone el sistema para que tu carne responda, para que desees lo mismo que el mundo desea. Todos queremos casas, carros, bienestar. Queremos todas las cosas buenas de este mundo, igual que el mundo. Eso es lo que la carne desea. De hecho, a Jesucristo se le presentó todo el mundo entero. Cuando Él fue tentado, le enseñó la gloria de todos los reinos del mundo, y dijo, esas cosas se me han dado y yo se los doy a quien yo quiera. Si tú te postras y me adoras, te las doy. ¿Cuántos cristianos no se han arrodillado delante de lo que Satanás les da y ya han dado la espalda al evangelio y a seguir a Dios por causa del materialismo? Han caído. ¿Por qué? ¿Por qué está llegando esta gran apostasía en estos últimos días? Porque la iglesia no está haciendo su deber, porque la iglesia se ha dormido. Pablo le dice a los efesios, despierten, levántense, el día se acerca, ya dejen esas cobijas, ya dejen esa almohada, ya dejen ese colchón suavecito. Es tiempo de que te levantes y entiendas de que Cristo está a la puerta. Amén. Igual que el sol se está saliendo, así también. Eso es un consejo que yo les doy a ustedes, hermano. Miramos que las cosas están yendo muy rápido. Ahora sí, esta bestia que ha sido profetizada desde la antigüedad va a venir. ¿Y saben qué? Ya saben la definición de la oscuridad. La definición de la oscuridad es la ausencia de la luz. Si el cristiano no es luz, entonces obvio que la oscuridad reinará. Hermanos, tenemos que parar de hacer esto. De hecho, cuando Juan dice, no ames al mundo ni las cosas de este mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De ahí, de hecho, si lo vamos a traducir literalmente, él está hablando del tiempo presente activo, que quiere decir, paren de amar al mundo. ¿Cuál es la insinuación que Juan le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso? Alto, ya paren. Y es lo mismo que el Espíritu de Dios nos dice esta mañana, ya paren de amar al mundo. Busquen las cosas espirituales. Hermano, quiero que sepan que no se van a llevar nada. Pablo dice en el libro de Timoteo, desnudo veniste y desnudo te irás.
tu dinero, tus carros, tu fama, tu fortuna, tu estatus, lo que hayas agarrado en este mundo, no te vas a llevar nada. Nada. Dice que tenemos que redirigir nuestra mirada y enseñarnos no a mirar en lo horizontal, sino en lo vertical. Tenemos que enseñarnos a ser gente de Dios, gente de libro y gente de oración, buscar la paz de Dios y no buscar lo que le conviene a nuestro bolsillo o a lo que nuestra carne le plazca. Quiero que sepan, hermanos, que a la carne nunca va a servir a Dios. Y si tú te guías por la carne, jamás vas a servir a Dios. Jamás. Porque la carne, Cristo dijo, la carne, nada pobrecha. Nada. Nada. Él no dijo algo, dice nada. Los que salen de la carne, dice Pablo en Romanos, no pueden agradar a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los colosenses. Miren, esas regulaciones humanas nunca van a frenar la maldad de sus corazones. Ustedes tienen que buscar la vida en el Espíritu. Amén. Ahora, 5:18 del libro de Gálatas. Una de las indicaciones de la regeneración es que en ti hay una batalla. Bueno, 5:16, hay una batalla. Si hay una sola naturaleza en ti, no eres de Dios. Si hay dos naturalezas en ti, la caída y el Espíritu de Dios, va a haber una batalla. Aquí te dice claramente, 5:16, digo, pues, anden, caminen, sométanse, sean subordinados que al Espíritu, porque Él desea controlar tu vida. ¿Y qué pasará? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Así de que la carne quiere controlar tu vida y el Espíritu quiere controlar tu vida. La cuestión es quién está controlando tu vida. Y tus acciones te darán el resultado. Si no te aparecen nomás los domingos, te diré que andas en la carne. Si no vienes a la oración, si tienes tiempo, obvio, y no estés en la ciudad o algo, estás en la carne porque tienes otras prioridades superiores a lo que el Espíritu de Dios te manda hacer. Estás en la carne y no estás agradando a Dios. Aquí te dice que, porque el deseo de la carne es que contra el Espíritu hay un choque, y el Espíritu contra la carne, y estos son oponentes entre sí, se oponen, para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados o controlados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos no, se refiere a la ley de la carne, la ley del pecado. ¿Qué es lo que puede frenar tu religiosidad y todos esos mandamientos de los hombres y tu maldad? El Espíritu de Dios. Amén. Solamente, no hay más. Por eso el mundo no tiene dominio propio. Una de las cualidades del Espíritu Santo es que el dominio propio. Y solo el Espíritu de Dios puede dártelo para que puedas refrenar de hacer lo malo. Amén. Antes no podías. Ibas por el impulso de tu carne. Y así vive el mundo. Lo que sus ojos ven, lo que sus oídos oyen, lo que se siente bien, eso sigue. No. Bueno, entonces si buscas, ahora pon tu mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque habéis muerto, hermanos. Si ustedes van al panteón ahorita, ellos ya no se relacionan con el mundo, ¿sí? No, ellos están en su tumba. Ellos han muerto. Ellos ya no tienen que ver nada con esta esfera física. Vamos a hablar que por principio espiritual tú tampoco. Tú ahora, la Biblia te dice que estás en unión con Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, si esto es algo factual, algo real, ¿por qué vivimos entonces para las cosas de este mundo? ¿Acaso un muerto se puede identificar con los vivos? No. Aquí la palabra te dice, la razón es porque has muerto. Cuando Cristo murió, tú muriste. Cuando Él resucitó, tú resucitaste. Cuando Él se elevó y se sentó a la diestra del Padre, tú estabas juntamente con Él. Estamos posicionalmente en Cristo.
Ahora dice, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Ahora tú estás en unión con Dios. Entonces, si tú estás en unión con Dios, es obvio que tienes que buscar lo que la cabeza, así como el cuerpo, lo que la cabeza manda, es lo que el cuerpo hace. Y así también el cristiano debe hacer lo mismo, buscar las cosas que Cristo, la cabeza, tiene para ti. Buscar esos principios espirituales, vivir la vida cristiana que Dios nos ha mandado. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Así que dice, no se afanen por las cosas de este mundo, porque un día todas las cosas serán tuyas. Amén. Cristo nos dice que somos coherederos. Así que ¿para qué queremos amasar, acumular, recolectar cosas en este mundo cuando un día Dios nos va a dar todo? Oye, no se preocupen por eso, ustedes preocúpense cuando Cristo se manifieste, se refiere cuando Él venga, cuando venga por su pueblo y cuando regreses con Él en gloria para establecer el reino, entonces allí todo será tuyo. Eso debe de redirigir nuestros deseos, buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba. Y es algo que yo miro que el cristiano ha fracasado, porque vive en lo natural. No se ha enseñado a caminar por el Espíritu, de hecho resisten al Espíritu. Si hay algo similar entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es esto, de que esa muchedumbre que salió después de haber sido salvados típicamente, que era un simbolismo de la salvación y el cruce a la nueva vida en el desierto, a la prueba. Ellos fueron un fracaso. De hecho, solo 2 personas entraron a la tierra prometida. Pero toda su vida se la pasaron renegando, chillando, queriendo apedrear a sus líderes. Vámonos para atrás a Egipto, ya teníamos cebollas, teníamos todo. Y Dios oyó sus quejidos y Él dijo, jamás van a entrar en mi bosque. Sus cadáveres. Y de hecho los niños que ustedes dicen que serán víctimas, a ellos yo los traeré, pero ustedes, sus cadáveres caerán en el desierto, no probarán mi reposo. Y así también el cristiano no se ha enseñado a caminar la vida en el Espíritu, sino que vive en lo natural, renegando, chillando en las cosas de este mundo, y no vive por fe en Dios. Solo hubo 2 que fueron ejemplos, Caleb y Josué. Eso me hace saber de que muy pocas personas encuentran la vida en el Espíritu. Las demás pasan su estancia en la carne, en esta vida, y en realidad se vuelven insípidos, como la sal, se vuelven invaluables, no se vuelven aptos para las cosas de Dios, sino porque están muy involucrados en las cosas de este mundo. Dios dice, no, tu vida está escondida en Cristo. Esperen que Dios les dará todo, no se preocupen por esto. Entonces, ¿qué es lo que ahora? Si las cosas, los rudimentos, los mandamientos, enseñanzas de hombres no te acercan a Dios, ahora tienes que vivir tu vida en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el mandato que Dios le llama al cristiano a hacer? Él lo dice, voy a hacer que tu carne muera. Eso es dejarle la responsabilidad totalmente a Dios. No, Dios está diciendo que es tu obligación. Él te ha dado todo poder. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora está obrando en tu corazón. Está activo en tu vida. Así de que no hay poder en ti para que digas que no puedo. Sí lo hay. La palabra te da un mandato. Ahora que haz morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué se refiere? Nuestros deseos carnales, concupiscencias. En el capítulo 8 de Romanos
nos dice algo algo semejante. Que llenan el espíritu. 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que ya sabemos que nos ha levantado igualmente, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que ahora está en vosotros. Ahí es la aseguranza de la resurrección, vivificará. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Y se refiere a la naturaleza caída, que todo el mundo se guía por ella. No somos deudores de la carne para vivir conforme a ella, a los deseos de ella, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios están activamente poniendo a muerte los deseos de la carne. Lo que llamamos ahora la santificación. Si ha habido justificación en tu vida, entonces está habiendo continuamente un cambio en tu vida, una forma diferente que llamamos la santificación, donde Dios se está conformando a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿en qué debemos preocuparnos? En las cosas terrenales. No, preocúpate en hacer morir tu carne. Cristo dijo de esta manera: el que no cargue su cruz no puede ser mi discípulo. Ahora, hermanos, la cruz, ¿qué representaba? Cuando tú eras sentenciado a la cruz, ¿qué representaba? La muerte segura. Y es lo que Cristo te está diciendo. ¿Sabes qué? Si tú quieres venir a seguirme a mí, tienes que estar listo para darle la sentencia de muerte a tu carne. Es que tu carne ya no debe de regir tu vida. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía, la ganará. Eso te dice la palabra claramente. Así dice que haz morir. Ahora, la salvación es sinergística, no es monergística, es de un solo lado, porque obvio que un muerto no se puede levantar a sí mismo. Pero la santificación es sinergística, tiene que haber dos. Dios te ha dado el Espíritu Santo y el poder, y ahora Él quiere que tú pongas la acción, tu voluntad, en negarte a ti mismo. ¿Para qué? Para que esto sea una realidad en tu vida, para que las cosas, básicamente el pecado, sea puesto a la muerte. De hecho, ¿qué dice 12:1 del libro de Romanos? Déjense se los digo, porque está lleno las escrituras de todo esto. Y sí, que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, es lo mismo, en sacrificio vivo. Un sacrificio no era medias, un sacrificio vivo, porque estás vivo físicamente. Dice, apartado, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es racional, a pesar de lo que Dios hizo por ti. Todo lo que Él tuvo que hacer, bajar del cielo para redimirte, para comprarte con su sangre. Ahora, ¿es irracional que le sirvas? Yo pienso que no. Y si tú piensas de esta manera, estás en una gran oscuridad muy profunda. No has sabido ni eres agradecido a Dios. Eso es una realidad. Es vuestro culto o adoración racional. ¿De qué te sirve cantarle, tener una gran voz? Michael Jackson, un gran artista. ¿De qué te sirve tener una gran voz si no pones tu carne a la muerte? La adoración que Dios te exige es que pongas tu carne a la muerte, porque ¿de qué sirve de que seas un adorador, pero vivas conforme a la carne? Dios no quiere ese tipo de adoración. Lo que Dios quiere es obediencia, no sacrificio. Aquí te dice claramente eso, vuestro culto racional, y no os conforméis, no dejes que el mundo te
como la masa te amase y te haga su forma de este siglo. Gálatas dice que es un siglo perverso y malvado. Sino transformaos. Dios quiere un cambio en tu vida, metamorfeo, como una mariposa donde es un gusano. Después que hay una transformación en el capullo, se vuelve algo hermoso. Es lo que Dios quiere para ti. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres buscar las cosas de arriba? Pon tu carne a la muerte y lo entenderás. Si no, nunca lo sabrás. Serás un cristiano como aquellos judíos en el desierto. Nunca encontraron paz con Dios. Aunque Dios les daba su necesidad, les mandaba el maná, les hacía brotar el agua, Dios permaneció fiel, pero nunca probaron el descanso espiritual para sus vidas. Dios dice, no, ahora pon tu carne a la muerte. Haz morir pues lo terrenal, lo que está en contacto con esta tierra en vosotros. Y ahora aquí se va a referir a ciertas características que fluyen de lo espiritual. Porque hay pecados, se puede decir, carnales y hay pecados espirituales. Eso nos dice en Corintios. Aquí, primeramente, él comienza con la fornicación. ¿Qué es las cosas que tú tienes que poner a la muerte? Porque sabemos que aún el cristiano tiene carne y puede caer en ciertos hábitos, en ciertas trampas, como lo hizo David. Como Sansón, que fue un fracaso rotundamente. Dios te dice claramente, ahora, una de las cosas que tú tienes que hacer morir, hermanos. Yo puedo mirar que en los Estados Unidos, en los 70s era como el 25% de adulterio en las iglesias. Ahora, ¿saben cuál es? Según las encuestas, 100%. Igual que el mundo. No sé ahora, solo el Señor sabe quién son de él, como dice Timoteo, pero el pueblo de Dios ha caído en fornicación. ¿Y qué es lo que aquí esta palabra es? Es pornea, donde agarramos la palabra pornografía. Ahora todo está diseñado para que esta cosa que está en tu corazón, porque la palabra del Señor te dice que el pecado entra por los ojos. El que mira a una mujer y la desea, ha cometido adulterio con ella. ¿Y qué dice Job? Yo he hecho un pacto con mis ojos que no miraré a la joven virgen. Dice, yo me voy a esforzar a voltear los ojos. Yo no digo que los cristianos sean perfectos, pero debe haber una lucha para que la fornicación, que la pornografía es como una umbrilla que acapara muchas cosas adentro de ella, como sexualidad, bestialidad, todo tipo de imaginación o desviación sexual. Aquí se lo acapara, pornea. Miramos que ahora el mundo, por lo menos no en el mundo musulmán, porque allí están bajo la ley islámica y las mujeres no están destapadas. El hinduismo también es un poco diferente. También en el oriente hay más decencia, pero en el oeste, en el país de Europa y sus raíces, que es aquí, que acaparan en las Américas, es un desastre. Porque yo miro que hasta las viejitas se ponen cosas como pijamas a los 70 años. ¿Sabes qué, mujer? Vístete de acuerdo a tu edad. Pero ahora ya han sido seducidas de que la moda es más importante que la decencia. Ahora las jóvenes, las jovencitas, ahora pantalones rompidos. ¿Qué estás, cómo se llama en inglés? Advertising. ¿Qué estás promoviendo? ¿Qué quieres que alguien toque? Es que yo quiero estar en la moda. Mejor ponte en la moralidad. Ahora ya no puede ver ni el box, no puede ver nada, un anuncio sin una mujer semidesnuda.
van más abajo las blusas y más arriba las faldas. En 1912, desde que hubo el movimiento feminista, que de hecho fue por los Rockefellers, porque en aquel entonces la mujer no trabajaba, solo era el varón y solo colectaban un impuesto del hombre. Así que ellos promovieron una marcha feminista, pero es que para que haya los derechos iguales. No, los Rockefellers promovieron esto porque querían sacar a la mujer del hogar para que trabajara y cobrara impuestos. Es hipocresía. Pero desde allí la mujer, si se fijan, la era victoriana, cómo se vestía. De hecho, vean los videos de Cintuáparo, no sé cómo acá en los 1930, 1940, cómo había decencia. Y todo eso se está acabando. Donde ahora el mundo Illuminati, se los voy a decir claramente, ellos son los que controlan este mundo de las canciones, las películas. Ahora ya no puede ver homosexualidad o no puede ver sexo ilícito en las películas porque ya no es película, y los cristianos se ponen al pie de ellas y imitan aquello que es malo. Hay muchachas pornográficas en la iglesia. Y yo pienso que a los padres tienen que poner un alto a eso. Acuérdense que el hombre es visual, es diferente a la mujer y se enfoca en lo exterior más que la mujer. La mujer es más sentimental. Ella fue diseñada diferente. ¿Que no saben esto? Ustedes piensan que el cristiano, aquí le está hablando cristiano, no le está hablando el mundo. El mundo, ¿qué tiene que ver con que tú le des enseñanzas? Lo que ellos necesitan es nacer de nuevo. Pero en la iglesia ahora sí tenemos un código ético, moral, por lo cual nosotros, que Dios nos dice, somos la sal, somos luz. ¿Cómo es posible de que una secta de los testigos de Jehová o hasta la luz del mundo le pongan el ejemplo a aquellos que tienen el Espíritu de Dios o que tal vez no lo tengan? Por eso se comportan de tal manera. Es increíble la desobediencia del pueblo de Dios. Pablo te dice, de hecho es el Espíritu de Dios, párale. Tu vida está escondida en Cristo. Busca las cosas de arriba. No busques la última moda. Miren, déjenles digo, muchas mujeres, ¿cuánto tiempo se pasan en el espejo pintándose antes de llegar aquí? Y no se pusieron a orar ese tiempo. ¿Qué será posible de que la rija la carne? Que estén más interesados en promover la belleza física que lo espiritual. Eso lo dice Pedro que no debe ser. El mundo es un desastre. Yo sé que el mundo ahora ya es un mundo pornográfico. Ya tenemos la información. Ahora también tienen que monitorear a lo que está en el teléfono, padres. Porque ahí pueden mirar cualquier cochinada. Y es gratis. Tienen que tener cuidado. Aquí la palabra te dice, pon a la muerte la fornicación. Dios no te va a dar grado de acuerdo a tu estilo. Oh, esta está bien fregona, está bien vestida. Casi se le ve todo, pero estás a la moda, es chic. Dios odia todo esto. Dios odia este tipo de comportamiento. Dios aquí te lo está diciendo. Comienza con lo sexual. Igual que cuando pecaron, ¿cuál fue la primera cosa que ellos notaron? Estaban desnudos. Eso despierta las pasiones del corazón. Dios te dice no. Impureza, ¿qué son los motivos? Jonathan Edwards, el mejor teólogo de los Estados Unidos de los 1750, 30, en los tiempos de los grandes despertares, él escribió un libro que se llamaba Freedom of the Will, la voluntad,
la libertad de la voluntad. Y él decía, no existe. El hombre nunca es neutral. Nadie puede decir, es que lo hice sin querer queriendo. No, eso le dice el chavo. Pero todos hacemos nosotros lo que primeramente miramos, nos gusta, lo evaluamos y nos acarreamos por nuestros deseos. Si son deseos impuros, bienaventurados, ¿qué dice? Los de corazón noble. Una de las bienaventuranzas. Los puros de corazón, porque verán a Dios, hermanos. Una de las cosas, si quieres conquistar esto, tiene que haber pureza en tus motivos. Porque tú todo el tiempo seguirás tus deseos. A la tentación, él decía, si tu deseo es mayor de desobedecer, ¿qué vas a hacer? Vas a desobedecer. Pero si tu deseo es mayor de obedecer, vas a irte con el deseo de obedecer. Pero todo el tiempo el deseo va primero. Y aquí la palabra del Señor te dice que tienes que poder controlar tus deseos. Que haya deseos puros. Obvio que en Adán y Eva ya no lo hubo, por eso se tuvieron que cubrir. Pasiones desordenadas. Yo miro ahora en estos tiempos, hermano, de que ya las jovencitas están teniendo bebés a los 12, 13 años. Y ahí van las abuelas y las madres de alcahuetas. Sí se los digo, alcahuetas. Porque en vez de haber puesto moralidad, reglas, éticas, valores en el hogar, las dejaron irse con el novio a donde quiera y venía el siguiente día. Y ahora ya están embarazadas y ahora la madre se vuelve madre otra vez. Porque la hija no puede estar tan joven que no puede ni siquiera mantener ni cómo, no sabe nada de ser madre. Es una niña teniendo niñas. El otro día miré a una señora, pues ya era una abuela. La nieta traía a la abuela y a la madre, nomás le faltaba que le tronara los dedos. Ella con los niños y ella acá bien campante. Yo le dije, señora, ¿por qué deja eso? ¿Por qué deja que pase eso? Y agachaba la cabeza, es que así tiene que hacer. Digo, no, es que usted lo quiere. Está un descontrol ahora. Ya ahora los condones donde quiera los venden, ya nada vergüenza. La cristianidad es diferente, no te tienes que guiar por pasiones desordenadas. Y para eso necesitas el Espíritu de Dios, que Él te dé el poder para que tengas dominio propio y no sean los deseos, las compulsiones de tu carne las que te guíen y te lleven al extravío y a cometer pecados que ofenden a Dios. Dios te dice no. Ni los malos deseos y la avaricia. En inglés dice covetousness, que quiere decir esto, que es un deseo incontrolable, que no se pueden frenar. Y yo miro eso en el mundo. No quiero ser específico, pero yo miro que en realidad no hay freno moral, sexual ahora, ni en las mujeres, ni en los jóvenes ahora. Ya la gente ha perdido la vergüenza y eso es el mundo, ok, pero ¿qué tienes que hacer tú? La palabra del Señor te dice, ok, haz morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia. ¿Por qué? Porque esto es idolatría. Dios lo equivala como postrártelo a un ídolo. Porque todo aquello que te arrastre, que tome tu tiempo, que tome tus afecciones, es tu Dios. No, pero es que yo no tengo estatuas ni imágenes en mi casa. Pero ¿cuántos ídolos tienes en tu corazón? ¿Será posible de que tengas muchos? Si eres controlado por los deseos carnales, aquí te dice que Dios te está llamando un idólatra. Estás siguiendo un ídolo, que yo lo voy a llamar Adonis, el dios griego del placer. Así había una filosofía de los griegos,
los epicúreos, que decían, no hay mayor cosa que el placer. Y había otra corriente que decía, no, el mayor mejoramiento del hombre es abstenerse de todo deseo. Ahora yo miro a los jóvenes, se les predica el evangelio, pero ¿saben que ahora ya no creen en nada? No, es que yo soy ateo, yo no creo en nada. ¿Saben cuál ídolo adoran ahora? Adonis, el placer. Ellos son rigidos por su carne, por su instinto animal. Ya no creen en una divinidad personal, pero la palabra dice que sí. Pero un día Dios los juzgará. Pero ahora la excusa de ellos es que yo no creo en nada. ¿Y todo por qué? Decía un evolucionista, yo sé que nuestra teoría no tiene sentido, no tiene lógica, no podemos mostrarla científicamente, pero creer lo opuesto es insoportable. Yo prefiero creer lo increíble. ¿Qué es lo que él te estaba diciendo? Él te estaba diciendo de que prefiero creer en lo imposible que creer que hay un Dios. ¿Y todo por qué? Porque él quiere vivir su vida y morar. Hay que rechazar a Dios. Si rechazas la creación, rechazas a Dios. Y si rechazas a Dios, ¿quién te va a tomar cuentas? Por eso es una religión nueva de conveniencia. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir bajo los placeres y como no hay juez, no hay Dios, no hay un creador aquí, no va a dar cuenta, yo puedo vivir mi vida como un animal, que al cabo ¿qué? Pero eso es un engaño. Eso es un engaño del diablo. La escritura te dice claramente que tú tienes que dejar todo esto porque esto equivale a ser idólatra. No lo hagan. ¿Por qué? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, dice teis en griego, de la desobediencia. Aquí te está diciendo algo. Aquí te está diciendo de que teis es como ha. Hay muchos artículos definitivos en griego. En español nomás está el o la. Allí te está diciendo sobre los hijos de la desobediencia. No te está diciendo los hijos desobedientes, plural. Él te está diciendo un acto singular, los hijos de la desobediencia. ¿A qué se refiere? A los hijos de Adán. La ira de Dios viene sobre los hijos de Adán. La escritura dice claramente que solo hay dos Adanes. El Adán en el jardín, cual engendra la muerte, y el nuevo Adán, en quien reina la vida, que es Jesucristo, lee en el capítulo 5 de Romanos. Todos los que están en ese Adán, todos su posteridad, están bajo el juicio de Dios. Pero fíjate lo que dice en 1 Corintios. La iglesia más corrompida de todo el imperio romano. Ahorita les digo dónde. Nos dice en el 1 Corintios capítulo 9. Es 6:9. 6:9. Nos dice: ¿no sabéis? ¿Son ignorantes? De que los injustos, que pueden decir pecadores, impíos, no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los, otra vez, fornicarios, ni los idólatras. Sabemos que si se fijan muy cautelosamente, la fornicación y la idolatría están interlazados. Fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Fíjense cómo la idolatría está
aquí juntamente con el grupo de los pecados sexuales, ni los afeminados, aquellos que se visten como mujeres, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjate el contraste. Y esto eran algunos. Esto es lo que erais algunos, esto es el tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así de que aquí lo que nos está diciendo en Colosenses, hermano, es de que ahora tú has sido lavado. Amén. Los que están en Adán todavía están sucios. Los corintios, de hecho, la palabra corinticionar era un sinónimo de inmoralidad sexual. Si alguien te decía a ti, un corintio, estaba degradando, feo. Era la ciudad más podrida de todo el imperio. Y había de todos tus deseos. Pero Dios había sacado un pueblo y dice, mire, esto era lo que eran antes. Y ahora eso es lo que son ahora. Ustedes ya no son hijos de ira. Aquellos sí son hijos de ira. Esto se ha acabado. Ya no son parte de los hijos de la desobediencia. Ahora, por eso, si tú has resucitado de lo alto, si tú has nacido de nuevo, tú estás en una nueva posición. Tú fuiste, de acuerdo aquí a Colosenses, sacado del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado, que es un sinónimo de la regeneración. Tú has sido sacado de las garras del diablo, básicamente, y puesto en una posición nueva. Dios tiene dos representantes en este mundo: aquel que representó a la humanidad en el jardín y que hizo que su fracaso se le inculcara a todo. La imputación del fracaso de Adán se le regó a todo hombre, por eso necesitan nacer de nuevo. Y aquellos que son sacados del viejo Adán, del estado de muerte, del estado pecaminoso, a una nueva identidad en Jesucristo, donde reina la vida, ya no somos hijos de ira, hermanos. Amén. Esto se acabó. Él está hablando que esta práctica del mundo es en los hijos de la desobediencia o los hijos de Adán. ¿Has sido tú sacado de ese reino? ¿Tú tienes un nuevo representante? Si el Espíritu de Dios está en ti, entonces tú eres hijo de Dios. Todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden aclamar Abba Padre. Amén. Ya todo se acabó. Pero ahora sí debemos tener una conducta honorable. Cristo dijo igual que aquí. Aquí Él te dice que tienes que hacer. Ahora Él dijo, dejad que vuestra luz que brille. Así de que Él está apelando a ti, a tu conducta. Hubo una ocasión donde el primer mártir de la Biblia, de acuerdo al libro de los Hechos, Esteban, él les dijo la historia a los judíos y cómo todo el tiempo resistían al Espíritu de Dios. Y eso fue la causa por la cual se le dejaron ir llenos de ira y lo apedrearon. Que eso no nos vaya a pasar a nosotros, de que vivamos resistiendo al Espíritu de Dios. Debemos de conformarnos a las nuevas realidades de lo alto, no a las cosas de este mundo. Dios dice, pon, haz. Dios te está mandando esta mañana a que despiertes y hagas tu deber como cristiano, que vivas la vida cristiana, que te sujetes al Espíritu de Dios, como Él ha dicho, para que puedas poner a la muerte los deseos de la carne. El mundo no puede, hermanos, ellos están solos. Por eso van de fracaso en fracaso. El cristiano no. Tú no tienes que ser víctima de tu carne, hermanos.
Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo para que tú ahora puedas vivir una vida cristiana, una vida ejemplar, una vida de gozo, de paz, de dominio propio, hermanos. Esto sí es posible para el cristiano. Y es lo que Dios ahora nos dice, de que el mundo está bajo la ira de Dios, practican estas cosas, pero el cristiano no más. Si tú haces estas cosas, estás en desobediencia a Dios. Tienes que volverte a Dios con todo tu corazón. Y allí, hermano, le pararemos, continuaremos en el versículo 7, donde hace un contraste sobre los hijos de la desobediencia. Y lo mismo que te dice en el capítulo 2 de Efesios, donde antes, previamente estábamos en una condición como la corriente del mundo, hermano. Mire, la corriente, el agua, ¿dónde corre? Corre de la montaña hacia abajo y que lo acarrea la gravedad. Y así también. Quien acarrea la maldad a este mundo es el príncipe del poder del aire, el que arrastra como un río al mundo. El mundo piensa que está haciendo su voluntad. Oh, yo no creo en Dios ni creo en el diablo. Te equivocas, estás siendo guiado por el diablo y no te das cuenta. Es un Dios silencioso, pero se puede mirar. Se puede mirar sus efectos. Y el cristiano, hermanos, tenemos que alzarnos más allá de la carnalidad y ser ejemplares. Este mundo está perdido. ¿Y saben qué? Yo miro que algunos dicen, bueno, es que hay que predicar. Hay que sacar la palabra y eso es bueno. Pero primero, si no te evangelizas a ti mismo, si tu conducta no es consistente con lo que vas a predicar, ¿qué vas a predicar? No tienes testimonio. La palabra del Señor dice, primeramente deja que tu luz brille. Salte del salero. Eres sal, pero sal de él. Pero si tu comportamiento es anormal, entonces eres insípido. ¿Para qué sirve la sal sin sabor? No sirve para nada. Y así también, hermanos, que eso no caiga sobre nuestros cuellos, que Dios nos diga, ¿saben que ustedes son insípidos? Que su comportamiento sea al par con su predicación, porque si no, hermanos, ¿quién te va a creer? Nadie te va a creer. Si tú dices, bueno, es que mi Dios te puede cambiar, ¿qué te dirá Él? Entonces, ¿por qué no te ha cambiado a ti? Y será un reproche al Evangelio y a ti mismo, una reprensión. Serás pisoteado por los hombres, eso te dice la palabra. Así de que, hermanos, seamos ejemplares, abandonemos todo tipo de inmoralidad sexual, no nomás de lo visual, del corazón, pero también en nuestro atavio. Dios se preocupa por tu atavio, sí, no dejó desnudos a Adán y Eva, ni les dio un bikini, ni les dio minifaldas, ni les dio cosas donde había codicia, los vistió con pieles. No sirvas más al mundo. Si eres cristiano o cristiana, ya no le sirvas. No te guardes una piedra de tropiezo, no sea que la ira de Dios caiga sobre ti. Tenemos que ser reales, hermanos. Tenemos que decir la palabra como es. No hay que permitir que el mundo entre a la iglesia, porque el mundo ha infiltrado la iglesia. La iglesia no ha impactado al mundo, ya no. Ahora la iglesia vive de acuerdo a los estándares del mundo, no más. Por lo menos no en esta iglesia, hermanos. Sí, hay otras iglesias que pasan por alto todo tipo de atropello y desobediencia a la escritura, ya ellos, pero aquí no. Aquí honraremos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.